Ahora, el que usa la lógica científica. Sí, el típico cuando vimos eso. Tal cual, tal cual. El lógico. Uno, tres, uno. Sí, vamos a colocarlo, digamos que en el tres. El 3 es el menos probable. El más ñoño. El, espera. Mm. Ahora, esa, profe, dice que usted se fue de paseo con el dinero que recogió de las copias. Oiga, terrible esos profesores, ¿no? ¿Con cuál asociamos esa? Total, total, con la 3 muy deductivos ustedes. A ver, esperen que me perdió. Ah, ya. Ahora, la C siempre es buena opción. A ver, creo que. ¿Cuál la asociamos? Total. Puede ser con la 4 sí, total. O con la uno también, ¿sí? Uy, ¿cuándo vimos eso? Sí, también me quedó un poquito. Es como el paniqueado también. Qué miedo, ¿cómo así que cuando lo vimos? Ahora, el que dice, uy, eso es breve. La penúltima. Total, eso nunca falta. Y el último terminé. No falta, ¿cierto? Tal cual. Ay, sí, me equivoqué, muchachos, qué pena. Pero bueno, ustedes ahí tienen la respuesta. Esa es la 4 tal cual. Excelente, muchachos. Bueno, y les pregunto, ¿si se pudieron identificar con algunas? ¿Si las han dicho? Sí, total, yo creo que somos como una mezcla, ¿cierto? Hemos sido de todos esos tipos de estudiantes. Excelente, muchachos. Como tres. Muy bien. Me alegro que les haya agradado la actividad. Bueno, listo, chicos. Vamos a continuar, digamos, aquí con la clase. Entonces, sí los quiero de todos modos siempre bastante como activos porque tenemos, espérenme, creo que hay unos compañeros suyos entrando. No, listo. Listo, muchachos. Yo voy a bueno, todavía están escribiendo, se demoran las respuestas. Sí, somos bastantes, somos un grupo bastante grande. Pero bueno, bueno, chicos, aquí digamos en esa parte, que digamos que estemos bastante concentrados, ¿listo? Esperen que alguien se quiera unir. De pronto ustedes mandaron, claro, bastantes respuestas. Total, total. Entonces, espérenme, pero pareciera como si estuvieran llegando respuestas, ¿cierto? Ok, listo, no pasa nada. Listo, muchachos. Un segundo. Listo. Ya. Bueno, muchachos. Bueno, ahora unas
citas generales que vamos a estar explicando unos 10, 15 minuticos antes, digamos, de entrar como en materia, pero siento que de todos modos es importante. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la prueba de ciencias naturales, entonces la idea es volverlos ustedes estratégicos resolución de las preguntas en esa prueba, ¿sí? Básicamente, ¿qué evalúa la prueba de ciencias naturales? Evalúa la capacidad de usar, digamos, de comprender, ¿sí? Conceptos y teorías de las ciencias naturales, ¿sí? En la solución de problemas, digamos, tipo que se puedan presentar en la vida real, que se puedan presentar en un laboratorio, que se puedan presentar en diferentes escenarios. Entonces, la prueba evalúa cuatro componentes a través de la competencia. Es decir, ¿cuál es el contenido que evalúa la prueba? Cuatro componentes, ¿sí? Entonces tenemos, se evalúa química, se evalúa biología, se evalúa física y se evalúa ciencia, tecnología y social, ¿ok? Ahora, indica cómo se evalúa. Por otra parte, indica ahora, o es importante, digamos, para el IPSES, es a través de qué le evalúa. Entonces el IPSES básicamente utiliza tres competencias, ¿listo? Esos son los componentes, entonces de acá abajo, y esas son las competencias. Entonces, en las competencias hay tres, básicamente. Una se llama uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, básicamente, un uso comprensivo es evaluar la capacidad para comprender y usar conceptos, ¿sí? Entonces, el hecho que usted, por decirlo así, o nosotros podamos mirar, bueno, mire, eso está hablando, digamos, del concepto de movimiento rectilíneo uniforme, o eso está hablando del concepto de energías, o eso está hablando del concepto, por ejemplo, de las leyes de Mendel en biología, ¿sí? O eso está hablando de mezclas en química. Entonces, es una primera competencia, digamos, básica, en las cuales el ICFES dice, bueno, el estudiante puede comprender de qué está hablando, ¿sí me va a entender? De qué concepto, de qué teoría, de qué modelo, ¿sí? Ahora, la segunda competencia es la explicación de fenómenos. Entonces, en explicación de fenómenos se evalúa la capacidad para analizar los argumentos y los modelos, ¿sí? Entonces, para decir, bueno, es que ese modelo, esa teoría puede explicar ese fenómeno, puede explicar ese hecho. Y que ustedes tengan la capacidad de decir, bueno, ¿por qué se puede explicar? Sí, entonces, si yo puedo decir, no, que por ejemplo, ¿por qué los objetos caen hacia la Tierra cuando yo los suelto? No, ellos caen por las leyes de Mendel. No, pues está mal, ¿cierto? Ellos caen es por la ley de la gravedad, sí. Entonces es porque hay una atracción gravitacional, porque los objetos tienen masa, simplemente el hecho de tener masa se atraen. Entonces yo ahí puedo explicar o asociar una teoría, digamos en ese caso, de analizarla críticamente. Oiga, es por eso que está pasando. Y por último, indagación es evalúa su capacidad o tu capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados. Entonces, yo les voy a pedir durante la clase que simplemente copien cositas que es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que copien? Ustedes así escriban pruebas de ciencias naturales y van a colocar, oiga, la prueba de ciencias naturales tiene tres componentes. Esperen, digamos, la prueba de naturales tiene tres componentes, competencias, que son las que yo menciono abajo, y las colocan, y se compone de cuatro componentes. Es como si fuera un tipo de modelo, ¿listo? Y cada competencia sale en una corchea y que la corchea diga simplemente los nombres, o sea, uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos, indagación. Y por otra parte, en los componentes escriban simplemente nombres, química, física, biología y ciencia, y CTS, que es ciencia, tecnología y social, ¿ok? Entonces ahí les voy a dar un minutico para que escriban eso. Solamente van a escribir esos nombres, ¿sí? O sea, prueba de ciencias naturales se compone de, digamos, tres competencias, cuatro componentes. Y colocan los cuatro componentes. Sí, eso ya les voy a repetir lo que van a escribir. Lo único que van a escribir es que prueba de ciencias naturales, ITFES, por decirlo así, entre paréntesis. ¿Listo? O sea, ¿qué evalúa el ITFES? Y van a colocar dos flechitas. Una evalúa tres competencias y evalúa cuatro componentes. En los cuatro componentes abren la corchea y colocan química, física, ciencia, biología y CTS, ¿sí? O sea, esos de acá son los componentes. Lo que pasa es que el tablero digital que estoy usando no es tan bueno. Y en competencias, pues colocan estas tres de acá abajo. Uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos e indagación.
Eso es para nosotros simplemente tener presente qué es lo que está evaluando el ICFES, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, es simplemente informar. Es importante, yo les explico eso, es porque el ITFES distribuye el número de preguntas en los componentes y en las competencias. ¿Sí? Entonces, miren que, por ejemplo, en biología, ¿qué evalúa? El 30% de la prueba es biología, el 30% de la prueba es física, el 30% es química y el 10% es ETS. Y por otra parte, el 30% de las preguntas utilizan la competencia del conocimiento. Eso, digamos, acá arriba es competencia. Eso no lo van a copiar, solamente lo de arriba. Eso es simplemente información. La segunda competencia, 30% y la última competencia de indagación, 40%, que relativamente es, digamos, un poco más complejo. Pero eso simplemente se lo muestro es para evidenciar de que en efecto, pues el ITFES utiliza esas tres competencias y esos cuatro componentes. Y necesitamos vernos pues diestros en eso, ¿sí? Todos ustedes, los que están aquí presentes en la clase, están un poco más cerca de sacar 100 en la prueba de ciencias naturales. Se van a dar cuenta que simplemente es un tema de estrategia. El 90% de los temas ya ustedes lo han visto, simplemente los voy a guiar sé un poco y reforzar cositas que de pronto no han tenido en cuenta en esos temas. Pero yo sé que ustedes pueden lograr un excelente puntaje independiente de lo que ustedes quieran estudiar, se relacionen o no se relacionen con ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, aquí solamente quiero identificar en estas dos preguntas que ustedes sepan o quiero mirar que ustedes identifiquen en qué componente y qué competencia se está evaluando. Entonces, por ejemplo, hice una pregunta. Un detector de sonido está diseñado para funcionar tanto en el aire como en el agua. En ambos casos registra la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda y la intensidad de la onda. Señales registradas por el detector, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire o en el agua? Entonces, las opciones de respuesta, por ejemplo, donde dice A, la frecuencia de la onda, B, la longitud de la onda, C, la velocidad de la onda o D, la intensidad de la onda. ¿Ok? Entonces, eh, chicos, recordemos silenciar los De todo, micrófonos. Rita. Ella, Eh, listo. Espérenme un segundo. Todavía hay personas entrando. Ok. Entonces, aquí qué quiero resaltar y que es importante. Mire, aquí simplemente nos está diciendo, oiga, hay un detector de sonido, ¿cierto? Que funciona tanto en aire como en agua y hay variables, digamos, importantes en ondas, ¿sí? La frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda y la intensidad de la onda. Entonces, de las variables registradas por el detector, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire? Primero me voy como a la respuesta y después. Y coloco el ejemplo de Tropicana. Entonces, ¿cuál es la frase? Bueno, Tropicana está la más bacana, bueno, etcétera. Ya ustedes lo han escuchado. Alguien que me escriba le voy a dar 5 segundos y le doy una chocolatina. Frecuencia de Tropicana. 5, 4, 3, 2, 1. No, pila, la frecuencia. No la respuesta. El valor numérico, o sea, ¿en qué frecuencia es? Por ejemplo, digamos, dice 95. Eso, Camilo. Le debo una chocolatina a Camilo Torres. Me lo debe. Entonces, si Tropicana dice que la frecuencia es 96,7, ¿cierto? Hertz. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un parlante 95,7, perdón, sí, es 95,7? ¿Qué pasaría si yo tengo ese parlante y lo meto en el agua? Supongamos que ese parlante sería acuático. ¿Qué pasa con la frecuencia? Sigue siendo la misma. Entonces, aquí lo que quiero simplemente que tengan presente es la frecuencia siempre de quien lo genera, ¿sí? Entonces, como el que genera el sonido es el mismo, no importa que esté en aire, que esté en agua, que esté en plutonio, que esté en Neptuno, que esté en el Sol, en donde sea, él va a tener siempre la misma frecuencia, ¿sí? Usted va a escuchar Tropicana siempre la misma frecuencia, sea aquí en Santa Marta, sí, en los Alpes suizos, etcétera. Entonces, esa no puede ser. Aplicar algo de descarte. Segunda, la intensidad del sonido. No, porque la intensidad del sonido depende básicamente es como qué tan fuerte es, por decirlo así. Pero eso depende de qué, pues de que usted mueva la radio. O sea, imagínese que usted tiene una radio. Supongamos que esa es una radio de las antiguas.
Pues si usted quiere escuchar más o quiere escuchar menos, pues uno simplemente lo que hace es le sube o le baja, ¿sí? Pero de eso no depende, digamos, entonces no va a variar de acuerdo al medio, o sea, si están, ¿qué queda? De onda y la velocidad de la onda. Pero ahora, lo que realmente varía es la velocidad depende, lambda, simplemente para recordar, lambda es como el espacio que recorre la onda y t, que es el periodo, es el tiempo que recorre la onda. Resulta que lo que realmente varía es que es el espacio que recorre la onda. O sea, es decir, una onda, por ejemplo, tiene o una longitud de onda, por decirlo así, más larga siempre. ¿Por qué? Porque hay menos restricciones, o sea, hay menos moléculas con la cual se choca que en el agua. Entonces, realmente lo que está pasando es de que lo que está cambiando es que es la longitud de onda. Ahora les pregunto, ¿qué componente y qué competencia se está evaluando? Para la primera pregunta, ¿en qué componente está hablando? Esa pregunta es de química, física, biología o exactamente física. Ahora, ¿qué competencia se está utilizando? Recordemos las competencias. Las competencias son uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos, indagación. Sean dice uso comprensivo. Estamos en la competencia. ¿Qué explicación de fenómenos? Más o menos. Entonces, indagación no es porque no nos está pidiendo como refutar. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Él nos está poniendo un problema. Oiga, resulta que usted tiene una radio y la radio puede funcionar tanto en aire como en agua, pero hay alguna variable que realmente lo que él quiere entender es por qué pasa ese fenómeno. ¿Sí? Porque él dice, ¿cuál permite conocer con certeza si el detector está en el aire o en el agua? Entonces, ahí, digamos, podríamos decir cómo se está aplicando el concepto, ese uso comprensivo del conocimiento y el componente física. Ahora, vayamos con esas dos preguntitas, con esa preguntita, rapidito, ¿listo? Los plásticos son compuestos con estructuras químicas diversas, ampliamente utilizados en la sociedad actual. Uno de los plásticos más usados es el poliuretano. Y pues me gusta, digamos, porque precisamente yo he trabajado, digamos, con eso. Porque tiene alta resistencia a la degradación química y ambiental, ¿sí? Investigaciones recientes han reportado que el hongo Pesalotiosis microspora, ampliamente distribuido en las selvas tropicales, es capaz de usar el poliuretano como única fuente de alimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo básicamente? Oiga, ese hongo se puede comer ese plástico, se puede comer el poliuretano. Y es la única fuente de alimento. No tiene que agregarle más nada al hongo. Usted no tiene que darle papita frita, no tiene que darle Coca-Cola, no. Usted simplemente le da el plástico y él se lo come. El organismo puede crecer utilizando ese material debido a la secreción de enzimas que rompen enlaces específicos en la estructura del poliuretano, bla, bla, degradándola, haciéndola asimilable. El hallazgo de ese organismo presenta una alternativa ambiental en el manejo de residuos de poliuretano, pues el hongo puede usarse directamente en la zona de acumulación de poliuretano. Oiga, es una estrategia ambiental, ¿es por qué? Porque si hay una parte de un océano, por ejemplo, o hay una acumulación en los landfills, que landfills son como el carrasco, por decirlo así, sí, los herederos. Entonces, pues nosotros podríamos hacer multiplicar ahí el hongo para que el hongo degrade los plásticos de poliuretano, porque aquí me están hablando que él solamente degrada poliuretano, están diciendo que él degrada otros, ¿sí? Pilas. Entonces, ahora, pregunta, debido a la resistencia a la degradación que tiene el poliuretano, actualmente algunos desechos de poliuretano se incineran en hornos especiales a temperaturas superiores a 500 grados. Aquí es relacionarnos un poquito como, pero entonces vamos a tomar las palabras clave, muchachos. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Que, como digamos, debido a la resistencia a la degradación, o sea, no es tan fácil que se degraden los poliuretanos, muchas veces se incineran. ¿Qué significa que se incineran? O sea, se queman a 500 grados. Pero ¿qué pasa cuando se quema? Pues generalmente cuando se quema materia, sea orgánica, digamos en el caso de materia orgánica, que es poliuretano, se genera CO2 y pues realmente el CO2 es un gas de efecto invernadero, no queremos que se genere porque a- eh, promueve, digamos, el calentamiento global, etcétera. Además de la reducción de la emisión de CO2, ¿qué otra ventaja tiene el uso de Pesalotiosis microspora mediante aplicación directa respecto a la incineración de residuos? O sea, ¿qué nos está preguntando eso? Oiga, además de que usar el hongo, por ejemplo, no genera CO2 como si cuando uno quema el poliuretano, ¿qué otra aplicación, qué otra ventaja tiene usar el hongo con respecto, digamos, a la incineración?
Ahora, lo que quiero que sea clave, muchachos, es siempre que nos hagan una pregunta en el tipo if, nosotros debemos responderlas de acuerdo a lo que nos está diciendo la pregunta, por decirlo así. Oye, yo puedo decir una verdad, ¿sí? Entonces, digamos, la verdad es, el Atlético Bucaramanga es el mejor equipo de fútbol del mundo. No, sí, eso puede ser una verdad, pero eso no está asociado con la pregunta, ¿sí? Siempre debemos estar presentes de que lo que debe decir es cierto, pero debe ser cierto con el texto de la pregunta, ¿sí? No de forma arbitraria. Entonces, A, el crecimiento del hongo no requiere una infraestructura especial para asegurar la degradación de los desechos. Es cierto, ¿por qué? Porque me dice que el hongo simplemente, él puede utilizar solo ese plástico, el poliuretano, como alimento. Y en ambientes aerobios y anaerobios, ¿qué quiere decir? O sea, puede que esté en presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno y al igual va a servir, él se lo come, ¿sí? Entonces, esa puede ser. Vamos a aplicar, digamos, el método de descarte. Siempre hay dos que no son y hay dos que pueden ser, pero toca buscar algo argumento más lógico. El hongo degrada el material polimérico más rápido que la incineración. No, ¿por qué? Porque es que ahí en ningún momento me está diciendo, oiga, comparamos los dos y evaluamos las cinéticas de degradación, por decirlo así. Entonces, usted lo quema, se demora tanto, pero cuando usted lo somete a degradación, se demora tanto. Eso no le está diciendo, ahí simplemente está diciendo que es una acción que está ese hongo, que ese hongo se puede comer el plástico y que puede ser bueno. El hongo, al no ser parte de las redes tróficas, puede infectar a los animales y plantas del ecosistema. Claro que hace parte de las redes tróficas, ¿sí? Y al igual, en ningún momento está diciendo, oiga, ese hongo es peligroso si nosotros lo hacemos crecer dentro de ciertos ambientes porque puede afectar animales, plantas. En ningún momento lo menciona. Entonces, si no lo menciona, yo no puedo deducir, no puedo inferir esa información. El uso del hongo posibilita la utilización del poliuretano para hacer envases. No, ¿por qué? Porque no me está mencionando eso, ¿sí? Me está mencionando que puede quemar, que puede consumir, por decirlo así, utilizar poliuretano y degradarlo, pero no nos dice más. Ahora, ayudantes, en ese caso, la respuesta sería la A, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el componente? ¿Química, física, biología o CTS? De esa pregunta. Exactamente. De hecho, uno podría creer como biología, pero realmente es CTS, muchachos. O sea, ¿por qué? Aquí lo clave es, cada vez que mencionen algo, por ejemplo, para que sea una ayuda ambiental, para que pueda promover, para que, etcétera, siempre que tenga que ver con el medio ambiente, generalmente vamos a tomar más como CTS. Sí. Ahora, ¿qué es la competencia que lo está evaluando? Entonces recuerden, es uso comprensivo del conocimiento, explicación de fenómenos o indagación. Él me está diciendo, oiga, está hablando de la incineración con respecto a usar el hongo y que me dice, oiga, ¿qué otra ventaja tiene el uso de ese hongo respecto a la incineración? Entonces, indagación no es porque no me está diciendo explicaciones de fenómenos exactamente, puede ser, o uso comprensivo del conocimiento. Estas dos a veces tienden a parecerse un poco, pero podríamos decir que podría ser explicación de... Entonces, ahí creo que quedamos bien como por esa parte. ¿Listo? Chicos, dos cositas aquí importantes. Exactamente. Método de descarte y método de palabras clave. O sea, tips para resolver preguntas tipo ifs, porque yo sé que, miren que es más un tema, digamos, de lectura que un tema de memorización, ¿ok? Entonces, pasos para aplicar. En el caso de descartes, este, leer la pregunta completa, ¿ok? Identificar palabras clave. Entonces, primero hay que leer la pregunta. Lo que yo les decía, identifiquen también qué es lo que dice la pregunta. Solo nos vamos a responder de acuerdo a lo que dice la pregunta. Si es una verdad general, pero no está relacionada con la pregunta, no es una opción de respuesta. Segundo, identificar palabras clave. Tercero, revisar cada opción preguntándose, oiga, ¿es claramente falsa? Cuando hablamos de descartes, de las cuatro opciones, ¿cierto? Hay dos que definitivamente no son, ¿sí? Y hay dos que pueden ser, ¿sí? Es tentativo, entonces lo vamos a colocar más o menos. Pero hay un que es más fuerte, por decirlo así, que otro. Ahora, comparar las dos opciones restantes. En el método de palabras clave, entonces, pasos para aplicar pilas. Prestar atención a palabras extremas. Entonces, hay palabras, entonces, Dialitza dice, el uso de combustibles fósiles, por ejemplo,
siempre contamina al medio ambiente. No, o sea, pilas con la palabra siempre, porque uno puede decir, oiga, no, pronto no necesariamente siempre, porque hay unos casos donde uno puede hablar de combustibles fósiles, pero por ejemplo, le ayuda a captar más CO2. Entonces, si usted está utilizando una clase de combustible, pero para captar CO2, pues realmente ahí está haciéndole un mayor beneficio al medio ambiente que lo contrario. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, eso. O sea, las palabras extremas siempre, nunca, en todos los casos podemos comprobar que tal cosa. No, a veces eso nos da una pista de que esa no es. Porque esos serían como los tipos cascaritas de elipse, ¿sí? Ahora, ¿qué me está preguntando realmente lo que yo les decía, ¿sí? Que uno puede decir el caso que yo les ponía ahorita, ¿sí? Piedecuesta es el mejor vivir de Colombia. Excelente, yo lo creo, pero eso me lo está preguntando, o sea, me está hablando de incineración, me está hablando de hongos, pues eso no tiene nada que ver, sí puede ser una realidad, pero no tiene que ver con la pregunta. Entonces vamos a estar claros con eso, ¿listo? Vamos a ver entonces módulos de química, vamos a demorar más o menos 20 minutos, módulos de física 20 minutos, biología 20 minutos y pues ahí después de esa hora damos un descansito, digamos, de 15 minutos. ¿Listo, muchachos? Pero entonces aquí los necesito súper concentrados, volando. Aquí, ¿qué es lo que me interesa que tengan en cuenta? ¿Qué es química? Es una ciencia que estudia la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué estudiamos de la materia? O sea, nos interesa entender de la materia cómo se comporta, cuál es su estructura, cómo se compone. Eso es lo que nos interesa estudiar. Ahora, ¿qué es materia y qué es lo que quiero que se graben hoy? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Es que ahí, repítanlo ahí. Bueno, no tienen que habilitar el micrófono, pero repítanlo ahí silenciosamente. Todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. ¿Qué materia? Todo aquello que tiene masa ocupa un espacio. ¿Qué es la química? La ciencia que estudia la materia. ¿Qué materia? Todo aquello que tiene masa ocupa un espacio. Entonces, cuando hablamos de materia, pues los planetas son materias y los animales son materia. J Balvin, pues sí, también es materia. Todos nosotros somos materia, sí. Entonces, hay que diferenciarlo en la energía. ¿Por qué? Porque la energía, por decirlo así, es más como el trabajo que tiene que hacer la materia para poder hacer cambios. Entonces, es decir, si yo tengo un pedazo de hielo, por ejemplo, un trozo de hielo a 0 grados en la nevera, y cuando yo lo saco al medio ambiente, pues el medio ambiente tiene una temperatura mayor. Eso lo que hace es que hay una transferencia de energía desde el medio ambiente o del ambiente exterior a internamente ese cubo de hielo. ¿Y qué es lo que hace? Se derrite, ¿cierto? Ahora, la materia sigue siendo la misma, o sea, el agua, el hielo se compone de qué? Es agua. El agua del hielo es exactamente igual, o sea, o por decirlo así, sigue siendo agua después de que se derrite, claro. Pero entonces la materia es, sí, molecularmente hablando. Pero entonces ahora los cambios energéticos es, oiga, esa diferencia de temperatura o ese incremento de energía al sistema, al hielo, pues lo que hizo fue que se derritiera, o sea, hizo un cambio. Ahora, cuando hablamos de materia, ¿qué es materia? Todo aquello que tiene masa ocupa un espacio. La materia se compone de átomos. Entonces es como si nosotros habláramos de los ladrillos, ¿sí? Usted con ladrillos puede construir una casa triangular, una casa que parezca, no sé, rectangular, normal, ¿sí? Una casa esférica, una casa que se parezca a un estadio de fútbol, whatever. Pero se puede construir cualquier cosa. Entonces, lo mismo pasa en la materia. O sea, los átomos son como el ladrillo de la materia, ¿sí? Es la unidad básica fundamental. Entonces, usted a partir de los átomos puede construir cualquier molécula, cualquier sustancia que sea que materia. Ahora, claro, esa materia puede ser gaseosa, puede ser líquida, sólida, condensada, Bose-Einstein, bueno, etcétera. Pero lo importante es, a partir de los átomos se construye cualquier cosa que sea materia. Y tener en cuenta que la materia es diferente a la energía. ¿Qué es lo que quiero que copien aquí, muchachos? La química es la ciencia que estudia la materia. Copien esto acá arriba y copien qué es la materia, todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Y copien este statement, diríamos en inglés. O sea, entonces, bueno, recuerden ahí, bueno, primero, digamos, pues sí, simplemente van a colocar esas dos cositas. Química. Claro que sí, Damián. Entonces, simplemente van a copiar esas dos frases. Es química, coloca una flecha, es la ciencia que estudia la materia. Resalten la materia, colóquenlo con otro color, etcétera. Y con ese mismo color colocan acá abajo, ¿qué es materia? Entonces, todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Y colocan una flechita que diga, se compone de, y colocan acá átomos. ¿Listo? Eso es lo que quiere de pronto, digamos, que se graben y coloquen ahí de química.
Listo, entonces recuerden, solamente esas dos frases. Es química, ciencia que estudia la materia. ¿Qué es materia? Todo aquello que tiene masa, ocupa un espacio. También pues coloca una flechita que dice se compone de, colocan átomos. ¿Listo? Siguiente. Entonces, aquí simplemente quiero que lo tengan como en cuenta. Es clasificación de la materia según su estado. Ya dijimos, ¿qué materia? Todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Ahora, resulta que la materia está ampliamente distribuida en el universo de acuerdo a un estado de agregación. Cuando hablo de estado de agregación es, pues, qué tan juntas o qué tan separadas están los átomos o las moléculas en esa materia. Entonces, cuando las moléculas o los átomos están muy juntos, están en un estado que se llama ¿qué? Sólidos. Entonces podemos imaginarlo así. Son como estructuras muy organizadas en donde están los átomos, las moléculas muy pegadas. Los sólidos tienen un volumen y una forma definida y no se comprimen fácilmente, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un marcador y ese marcador, por ejemplo, no sé, lo arrojo a una piscina, pues el marcador sigue teniendo la misma forma, porque el sólido es un sistema compacto y tiene el mismo volumen. Ahora, ¿qué pasa a medida que yo aumento la energía o aumento la temperatura? ¿Sí? Entonces el sistema comienza a moverse un poquito más, ¿sí? Tiene un poquito más de flow. Entonces ya las moléculas se desordenan un poco más, los átomos se desordenan un poco más y pasan al estado líquido. Entonces en el estado líquido el volumen es definido, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, pero la forma, en el estado líquido, la sustancia asume la forma del recipiente. O sea, yo tengo un litro de agua, por decirlo así, en una pecera esférica, y después lo traspaso a un rectángulo, ¿sí me va a entender? A una, no sé, a un recipiente rectangular. Entonces, el litro de agua sigue siendo el mismo, ¿cierto? O sea, antes tenía un litro de agua y después de traspasarlo, también voy a tener el litro de agua. ¿La forma cuál va a ser? Pues la forma del recipiente. Antes tenía la forma de la pecera que era esférica, pero ahora va a tener la forma del rectángulo, por decirlo así, o de paralelepípedo realmente. ¿Y qué pasa si sigo aumentando, digamos, la temperatura? ¿Sí? Entonces, si sigo aumentando la temperatura o la energía en el sistema, entonces las moléculas comienzan a separarse un poquito más. ¿Listo? Entonces vemos de que las fuerzas intermoleculares entre ellas, pues obviamente son más débiles. Entonces lo importante es en el estado gaseoso, siempre el volumen y la forma son indefinidas, ¿sí? Imagínense que usted tiene un poquito de, no sé, por ejemplo, digamos acá los caballeros, tiene Abs Chocolate y pues atrae a más de 100 féminas al día. Entonces, si usted se echa Abs Chocolate, pues obviamente no solamente el olor se va a sentir, digamos, ahí en esa pequeña parte, sino que el olor se va a expandir que a toda la habitación, ¿sí? Entonces, lo interesante de los gases siempre se expanden al mayor volumen y forma posible, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero que copien? Clasificación de la materia según su simplemente van a colocar estos tres. La materia puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Y pues quiero es que recuerden las características, pero en lo que van a escribir simplemente es eso, sólido, líquido, gaseoso, ¿ok? Y sí, bueno, colóquenlo en ese estado y sí colóquenle esa flechita hacia abajo y coloquen temperatura o energía. O sea, y eso es más. Es simplemente para que tengan presente que, bueno, a medida que uno aumenta la temperatura o la energía en un sistema, pues hace que cambie el estado de la materia, ¿sí? Que la materia pase de sólido a líquido o de líquido a gas. Cambios de estado de agregación, ¿ok? Dale, Damián, claro que sí. Espérame, de pronto es que tengo el micrófono un poco separado. Aquí lo que les estaba diciendo era que copiaran simplemente aquí van a copiar clasificación de la materia según su estado y van a colocar sólido, líquido y gas, solo los nombres. Y hacia abajo que diga temperatura o energía. Con respecto a la pregunta déjenme revisar el chat. Mm. Ya, una pregunta muy interesante. ¿Se hablará del estado plasma y coloide? No vamos a hablar de eso, ¿es por qué? Porque aunque sería muy interesante, el plasma sí es un estado de la materia, un coloide no es un estado de la materia, decirlo así, es una composición. Un coloide básicamente es una mezcla, pero es una mezcla técnicamente heterogénea, pero que se homogeniza.
El estado de plasma es un gas cargado, ¿sí? Es cuando usted tiene un ionizarlo, o sea, es decir, usted logra expulsar o eyectar algunos electrones de algunas moléculas de ese gas o algunos átomos de ese gas y pues le queda cargado. Eso es un plasma. Pero digamos, gracias a Dios, para efectos de elipses a ustedes técnicamente no les evalúa ni el estado de plasma, ni el estado de condensado de Einstein, ni condensado de Fermi. Entonces no lo vamos a tocar. Pero sí puede hacer una buena tertulia cuando ya tengamos el físico, ¿sí? Podamos hablarlo mientras ustedes descansan en el recreo. Pero por ahora solamente nos vamos a quedar con eso. ¿Listo? En cambios de estado, muchachos, y quiero que eso es lo único que quiero que copies. Cambios de estado de agregación. Pues resulta que los estados, la materia no simplemente se queda en un único estado, ¿sí? O sea, dependiendo de la energía que recibe o que libera, ella puede cambiar de estado. Es decir, de hielo, por ejemplo, digamos que ese es el sólido. Tengo un cubo de hielo, lo saqué de la nevera para una deliciosa coca cero que me voy a tomar, no mentira, un juguito, supongamos. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo el hielito a temperatura ambiente? Pues resulta que a temperatura ambiente incrementa la energía del sistema, ¿sí? Entonces, la diferencia de temperatura mayor que está en el ambiente en comparación a la temperatura de hielo, que aproximadamente debe ser 0 °C. Entonces, y el ambiente está, por ejemplo, Bucaramanga, delicioso, 27 °C bajo sombra. Pues obviamente, ¿qué es lo que hace ella? Se funde. O sea, es decir, ese pedazo de hielo pasa de qué? De sólido a líquido. Pero ¿qué pasa entonces si ahora yo hago lo contrario? Entonces, es decir, yo una porción de agua y la introduzco en el congelador que está a -4 grados, a -15 grados, pues entonces pasa de qué? De líquido a sólido. ¿Cómo se llama ese cambio? Solidificación. Entonces, clave aquí, hagan este triángulo, coloquen sólido, líquido y gas. De sólido a líquido se llama fusión, se funde. Entonces, cuando nosotros estamos, si leemos una pregunta, entonces, ¿es un material fundido o ese fundido, qué significa un metal fundido? O sea, es cuando usted calienta la temperatura tanto que usted lo pasa de estado sólido a estado líquido. Y solidificación es el efecto contrario o el cambio contrario, cuando pasa de líquido a sólido. ¿Cómo se llama cuando pasa de líquido a gas? Vaporización, ¿sí? Entonces, si usted sigue aumentando la temperatura, vaporiza el sistema, o sea, lo pasa de líquido a gas. Ahora, si pasa de gas a líquido, entonces se va a llamar con, ¿listo? Y por último es de gas a sólido o de sólido a gas directamente sin pasar el líquido, como dijo la reina en el mismo modo y sentido contrario, se va a llamar sublimación, ¿listo? Entonces simplemente van a hacer ese triángulo y van a colocar 5 palabras. De sólido a líquido, fusión; de líquido a sólido, solidificación; de líquido a gas, vaporización; de gas a líquido, condensación; y de gas, una doble flecha, sublimación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante para tener en cuenta? Ustedes solamente van a escribir los tres estados y los nombres de los cambios de estado. Entonces, ellos se dan por variaciones energéticas. Entonces, la composición de la materia no varía. Eso es una excelente pregunta, ya te lo voy a responder, Junior. Entonces, eso se responde a través de esta, bueno, antes de terminar esa idea, la composición de la materia no varía y es clave. O sea, es decir, si yo tengo un vaso con agua y lo meto al congelador y se congela, valga la redundancia, y se vuelve hielo, ¿el hielo qué es? Sigue siendo molecularmente agua, ¿sí? Sino que está en un estado más junto, más organizado, porque ahora está en estado sólido, pero sigue siendo agua. Si yo tengo agua y lo caliento en una estufa y se vuelve vapor, pues molecularmente la misma, ¿sí? No es que ahora esas moléculas de agua captaron cloro, captaron mercurio, ahora tiene, no, sigue siendo agua, ¿sí? Entonces, esos cambios de estado simplemente son variaciones energéticas, ¿sí? Entonces, lo que cambia es el estado de la materia, pero no su composición, ¿sí? Sigue siendo igual. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. Ahora, ¿cómo puede pasar de sólido a gas o de gas a sólido sin pasar por el estado líquido? Miren que es algo que se llama diagrama de fase. Este diagrama de fase es básicamente bajo una presión o bajo una temperatura característica como tal, un estado tiene, digamos, ese es el estado sólido, ese es el estado líquido y ese es el estado gaseoso. Entonces, supongamos que nosotros tenemos inicialmente a una presión de, no sé, 0,70 atmósferas, que, que es la presión de la manga. Entonces, obviamente, si tenemos un pedazo, por ejemplo, de, no sé, de sólido, digamos de hielo, y yo comienzo a aumentar la temperatura, miren que la temperatura está en el eje X, él pasa del estado al estado ¿qué? Líquido. O sea, se funde, ¿cierto? Aquí está en estado líquido.
Ahora, ahí lo tengo como agua líquida. ¿Qué pasa si yo sigo calentando? Entonces pasa gaseoso, ¿cierto? Entonces se vuelve gas. Pero ahora, miren, ¿qué pasa si yo tuviese ese sistema aquí en este punto? O sea, si yo tengo en el laboratorio, eso obviamente se logra en equipos de laboratorio, agua, por decirlo así, pero a una temperatura mucho menor, a una presión, perdón, mucho menor. Yo puedo pasar directamente, y aquí es donde ocurre la sublimación, del estado que sólido al estado gaseoso, sin necesidad de pasar por el líquido. Entonces, ¿uno cómo lo puede hacer básicamente? Y la respuesta corta es jugando con la presión. Y de hecho, esa pregunta es interesante, ¿por qué? Porque yo por eso les coloqué, digamos, acá esa figura. Eso que se llama acá, por ejemplo, esos son productos liofilizados. Y aquí podemos ver, digamos, como, bueno, aquí Houston, bueno, tal cual, así como la NASA. Muy chévere. Básicamente es de que uno puede congelar los objetos o sustancias, por decirlo así, uno puede congelar fruta, fresas, algo así. Y yo sé que ustedes lo han escuchado. Y cuando uno congela esas sustancias o la comida, por decirlo así, y uno quiere eliminarle toda el agua, ¿para qué? Para que perdure más. Entonces uno lo introduce en un equipo que se llama liofilizador. Entonces el liofilizador básicamente, ¿qué es lo que hace? El sublima el agua, o sea, es decir, el agua que está completamente congelada en el alimento la traspasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Por qué se hace eso? Porque al disminuir la presión, la temperatura que nosotros debemos aplicar para pasarla de sólido a gas es mucho menor. Miren que digamos, si este es el sólido inicial y este es el gas inicial, aquí, por ejemplo, el cambio de temperatura, no sé si esto es, por ejemplo, digamos que esto fuera hipotéticamente 0 grados. Aquí eso serían 10-20 grados con esta presión. Pero acá para pasarla de sólido a gas tendría que aumentar 70, 70, 60 grados, 100 grados y degradaría el alimento. Entonces, estos alimentos liofilizados, por ejemplo, lo utilizan perfectamente ¿para qué? Para los astronautas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden llevar líquidos, por decirlo así, en los transbordadores espaciales. Entonces ellos llevan pura comida, o sea, o alimentos frescos no pueden llevar porque obviamente se dañarían. Entonces llevan pura comida liofilizada. Son empaques al vacío con sustancias que no tienen nada de agua, pero que conservan las mismas características. Sí, exactamente, se vuelve algo completamente duro porque recuerden que ustedes están extrayendo completamente el agua, entonces le queda un sólido, siempre les va a quedar un sólido. Y es más dulce porque es un sabor más concentrado. Entonces, de hecho, ustedes pueden comprar fresas liofilizadas y es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es solamente fruta, ¿sí? A eso no le agregan colorantes, no se les agrega edulcorantes, sí, azúcar, etcétera. Es simplemente la fruta, pero sin nada de agua. Entonces, pues por eso, digamos, entender, por ejemplo, los diagramas de fase de las sustancias y estos cambios es muy interesante. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá que lo que quiero que dibujen, gas, líquido, sólido y copien las 5 palabras. Y aquí simplemente quiero que hagan el diagrama de fase. Entonces, el diagrama de fases, hagan una rayita que diga presión. En el eje Y, hagan otra rayita acá que diga temperatura. En el eje X, y hacen este dibujito. O sea, esa línea, esta, qué pena, es el cursor. Esta y a esa la colocan S de sólido, L de líquido, G de gas y diagrama de fase. ¿Listo? Listo, siguientes. Ahora quiero que comencemos a revisar, digamos, estructuras tipo ITFES, ¿sí? Chicos, preguntas. Miren que, digamos, el conocimiento yo sé que lo tienen, simplemente es tratar de estar muy concentrados en las preguntas y mirar las pistas que ella arroja. Entonces dice esta pregunta, por ejemplo. Se aumenta la temperatura a una muestra de N de canol, ¿sí? La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. De acuerdo con lo anterior, el N de canol cambia de estado. Entonces, aquí vamos a relacionar un poquito, eso está como relacionado con lo que acabamos de ver. ¿Qué significa el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de qué? De estado sólido o a estado líquido. Y pilas con eso también, de estado líquido a estado sólido. Es en doble sentido, ¿sí? ¿Qué es un punto de fusión? Es la temperatura en la cual le pasa del estado líquido a estado ¿qué? Gaseoso. Entonces, pregunta acá,
Por debajo de 7 grados, el N-decanol es sólido, líquido o gas. Sólido, perfecto. No, no, pilas, chicos, sólido. ¿Por qué? Porque el punto de fusión es cuando él pasa de sólido a líquido. Entonces, exactamente, por debajo de 7 grados, digamos, estamos a 0 grados, a -20, sólido. Ahora, por encima de 7 grados, pero por debajo de 229, líquido. Y por encima de 229, gas. Entonces, yo les voy a señalar a ustedes, digamos acá, esta temperatura de acá es que ese punto que me indica acá es 7 grados, o sea, el punto de fusión. Y ese punto que me indica acá, o más bien esta barra, de aquí a acá, eso es 7 grados. Y esa acá es 229. Entonces, por debajo de 7 va a ser ¿qué? Sólido. Después de 7 y por debajo de 229, líquido. Y por encima de 229, gas. Ahora pregunta, de acuerdo con lo anterior, el N-decanol cambia de estado sólido a líquido entre, bueno, ahí pongámosle entre, ahí hay un pequeño error, es entre T1 y T2. Es entre T1 y T2. Líquido a gas entre T3 y T4. Ah, no, mentira, pero acá es líquido a sólido entre T2 y T1. Y sólido a líquido entre T3 y T4. Aquí yo me equivoqué, aquí es entre T2 y T3. Entonces, lean muy bien la pregunta de nuevo. Entonces, de acuerdo con lo anterior, el N-decanol cambia de estado, es de sólido a líquido entre T2 y T3. Miren, T2 y T3. Ahora, de líquido a gas entre T3 y T4. Entonces acá, de líquido a gas entre T3 y T4, ¿es cierto? De líquido a sólido entre T0 y T1. Entonces, vamos a aplicar descartes. Listo. Sólido a líquido, pilas, entre T2 y T3. Entonces, miren que entre T2 y T3 ya él está líquido. Él no está cambiando de sólido a líquido. ¿Sí? Entonces, la A no es, pilas. Líquido a gas entre T3 y T4. Oiga, sí, mire, porque es T3 y T4 está hablando solamente de una temperatura de 229 grados. Ahí nos la está marcando. Y T3 a T4, por decirlo así, es una transición. Entonces, esta es cierta porque ahí es la transición de líquido a gas. ¿Sí? Líquido a sólido entre T0 y T1. No, porque T0 a T1 como tal es que es solamente sólido. Y ahora, sólido a líquido entre T3 y T4. No, porque vemos que esa transición es de líquido a gas, no de sólido a líquido. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La B. Es que hay, sí, pequeño error, digamos, ahí es. Exactamente. Ahora, otra preguntita. Tranquilos que aquí nos reivindicamos. Importante es tenerlo ahí como presente. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, B y W. ¿Listo? Entonces, para U, la temperatura de fusión es 10 grados, o sea, es decir, a 10 grados él pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿sí? Y la temperatura de ebullición a 110 grados. Entonces, no se descompone a temperaturas mayores de 110 grados. Ahora, se quiere decir que a temperaturas mayores de 110 grados, pues él permanece gaseoso, pero no es que no se desintegra, no se descompone. El compuesto B, la temperatura de fusión es 90 grados, pero no hay temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque se sabe que a 250 grados se descompone. O sea, es decir, él se descompone antes de volverse gaseoso como tal, ¿ok? Y W, a 300 grados la temperatura de fusión, o sea, pasa de sólido a líquido, y a 800 grados pasa de líquido a gas. Pero ahora, no se descompone en temperaturas mayores de 800 grados, o sea, por encima de 800 se vuelve gas, pero no se descompone. A 25 grados y una atmósfera de presión se mezclan en un recipiente abierto los compuestos U, B y W. Si estos compuestos son insolubles, no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados, el recipiente contenga A, los compuestos U y B en estado líquido y el compuesto W en estado sólido. B, el compuesto B en estado líquido y el compuesto W en estado sólido. C, el compuesto U en estado líquido y el compuesto W en estado sólido y los productos de descomposición de B.
del compuesto B en estado sólido y los productos de descomposición de B. Entonces, simple, muchachos. Vamos a centrarnos es en qué? En 280 grados. Y simplemente veamos en qué condición está cada uno. A 280 grados es mayor que esa temperatura de ebullición, ¿cierto? O sea, U en qué estado está? En gas, ¿cierto? O sea, U va a estar en gas, en estado gaseoso. Ahora, ¿U se descompone por encima de la temperatura de ebullición? No, me dice que no se descompone. Ahora, 250 grados es la temperatura de descomposición de B. Quiere decir que B a 280 grados, ¿cómo está? Pues ya entró en un producto de descomposición, ¿sí? Entonces vamos a decir que es descomposición. Ahora, pilas, a 280 grados, ¿en qué? Eso sí quiero que me lo contesten usted. A 280 grados, ¿dónde se ubica? ¿Está por encima de 800, entre 300 y 800 o por debajo de 300? Está por debajo de 300, 280 grados, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estado está? Muy bien, W, ¿qué está? Sólido. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? W es sólido, U es gas y B son los productos de composición. Entonces, exactamente. Entonces vamos descartando. Por ejemplo, la A dice, los compuestos U y B en estado líquido, ¿sí? Y el compuesto W en estado sólido, ¿no? Porque sabemos que B se descompone. B, el compuesto B en estado líquido, el compuesto W en estado sólido, W es cierto, pero B está en descomposición. C, el compuesto U en estado líquido, no, porque está a 280 grados, ¿sí? Ya le estaría en gas. El compuesto W en estado sólido, los productos de descomposición. Esa aparecería, pero una está en estado líquido. Entonces, ¿cuáles quedan? El compuesto W en estado líquido y los productos de descomposición de B, por decirlo así. D sería la respuesta más acertada. Aunque D no nos habla de U, si no nos habla que U pues queda en estado gaseoso, pues digamos no tiene cosas que sean incorrectas, sí, como los demás. Y esa está súper fácil. Les dice, los cambios de estado de un material y el diagrama de fases de una sustancia X se visualizan a continuación, ¿sí? Lo mismo que les acabo de enseñar ahorita. Entonces, de sólido a líquido, fusión, de líquido a sólido, solidificación. De líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación. Y pues de sólido a gaseoso directamente, sublimación, pues llamémoslo sublimación. Y aquí está ese diagrama de fases, ¿sí? De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de las condiciones 1 a la 2, los cambios de estado que experimenta son, entonces, pilas, en el estado 1, ¿en qué estado está esa sustancia? La sustancia X. Uno es gas, sólido, líquido. ¿Cuál es el estado 1? Gas. Sí, seguros. Miren, ahí está la G de gas. Está líquido y sólido. ¿Cuál es el estado 2? Sólido. ¿Cierto? Entonces, él pasa de uno, primero él pasa aquí, antes aquí, ¿qué ocurre? Cuando pasa de gas a líquido, ¿cómo se llama ese proceso? Muy bien, ¿cómo se llama? Eso, condensación. Y ahora sigue bajando. Cuando pasa de líquido a gas, de líquido a sólido, perdón, ¿cómo se llama? Acá, líquido a sólido. Solidificación. Excelente. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La C. Exactamente, muchachos. Entonces, miren que ya ustedes eso lo tienen claro. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a ver un segundo componente, digamos, teórico acá. Rapidito. Entonces, tenemos, este, chicos, yo sé que todos quieren contestar, pero entonces de pronto, no, mentira, síganlo haciendo de todos modos, sino que el sonido que hay de la respuesta. Este, ahora, clasificación de la materia según su composición. ¿Listo? Entonces, ya clasificamos la materia según su qué, su estado. ¿Cómo se clasifica? Sólido, líquido, gas. Hagamos un resumen, un recuento hasta ahora. ¿Qué es materia?
¿Qué es la química, perdón? La ciencia que estudia la materia. ¿Qué es la materia? Todo aquello que tiene que masa y ocupa un espacio, un volumen. ¿De qué se compone la materia? De átomos. Ahora, ¿cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica en tres estados, de acuerdo a su estado de agregación: sólido, líquido, gas. Ahora, y ya vimos cómo a través del cambio de energía podemos cambiar de estado, de sólido a gas, de sólido a líquido, de sólido, de líquido a sólido, sí, de líquido a gas, etc. Aquí, que es importante, la materia también la podemos clasificar de acuerdo a qué, de acuerdo, espere, ah, se me desconectó esta vaina. Ahora sí, ya. La materia también la podemos clasificar de acuerdo a qué, a su composición. Y es simple, chicos. La materia la podemos clasificar como una sustancia pura. Eso significa que lo vayan escribiendo allá. O sea, la materia se clasifica como sustancia pura o una mezcla. La sustancia pura puede ser un elemento o puede ser un compuesto. Y las mezclas pueden ser homogéneas, entre paréntesis solución, o heterogéneas. En el caso de los elementos, digamos, ahí yo menciono, por ejemplo, el oro, el paladio, el platino. Los elementos son ¿qué? Son todos los que están consignados en la tabla periódica. Entonces, son, por decirlo así, especies químicas que tienen las mismas características físico-químicas. Es decir, son todos átomos, por ejemplo, en este caso. Esa es una representación de elemento. ¿Por qué? Porque vemos que todos los circulitos, o sea, todos son círculos, todos son amarillos, todos tienen el mismo tamaño. O sea, da la representación de que todos son los mismos tipos de átomos. Y entonces, digamos, si ese amarillo representa oro, pues todos son los mismos tipos de átomos. Ahora pregunto, si unos circulitos fuesen amarillos y otros circulitos fuesen rojos, ¿qué nos representaría eso? Pues de que los circulitos amarillos es una representación de un tipo de átomo, pero los circulitos rojos son otra representación, ¿sí? Entonces, siempre en representaciones en química es, si tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color, quiere decir que es el mismo elemento, ¿ok? Entonces, elementos puros son eso, los elementos y todos los que están consignados en la tabla periódica. Ahora, compuestos son aquellos que están conformados por más de un tipo de átomo, ¿cierto? O más de un átomo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, digamos, la dopamina, por decirlo así, digamos que es un neurotransmisor relacionado con la felicidad. El agua, por ejemplo, que es H2O, es un compuesto, ¿cierto? El cloruro de sodio es un compuesto. Pilas, bueno, en elementos, son elementos puros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, el K, que es potasio, por ejemplo, ¿cierto? El Na, que es sodio. Este, no sé, digamos, se me ocurre el cloro, el mercurio, ¿cierto? Pregunta, ¿el oxígeno así, de esa manera, el oxígeno molecular que nosotros respiramos, O2, es un compuesto o es un elemento? Vamos a estar hasta ahí. Entonces, ahí veo que la mitad escriben compuesto y otro elemento. Entonces, el oxígeno solo, tal cual, es un elemento. O sea, si yo hablo del oxígeno solo, es el átomo oxígeno solito. Pero en O2, ¿qué significa? Es un compuesto, ¿por qué? Porque O2 significa que son dos átomos de oxígeno que están unidos por un doble enlace. Entonces, realmente el oxígeno que nosotros respiramos no es el oxígeno solito, ¿sí? Que tiene 6 electrones de valencia. Nosotros lo que respiramos es la molécula de oxígeno. ¿Sí? Que son dos átomos de enlace enlazados. Entonces, si hablamos de oxígeno bimolecular, o sea, hablamos de hidrógeno bimolecular, de nitrógeno, esos son compuestos. ¿Por qué? Porque son moléculas, tienen más de un átomo. Pero si voy a tomar el átomo solito, un átomo de oxígeno solo, un átomo de nitrógeno solo, pues, etcétera, pues esos sí son elementos. Ahora, el hecho que, o sea, el elemento se llama oxígeno, se llama nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un tipo de átomos que tiene unas características. Pero ahora en la naturaleza, por ejemplo, el hidrógeno no se encuentra nunca solo, el nitrógeno no se encuentra solo, el oxígeno no se encuentra solo. Siempre se encuentran, digamos, en forma de materia. O sea, hay sustancias que las podemos encontrar solas en la naturaleza. Por ejemplo, el mercurio se puede encontrar solo, el sodio se puede encontrar solo, pero hay otras que siempre se van a encontrar en compuestos. Entonces, eso es clave para identificar siempre la diferencia entre un elemento y un compuesto. Ahora, entre mezclas, ¿la mezcla qué significa? Ah, pues las mezclas son
como su nombre lo dice, es la combinación de más sustancias. ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, digamos aquí en caso de una Coca-Cola. ¿Por qué es una mezcla homogénea? Porque todos sus puntos son iguales. O sea, es decir, si yo pruebo una Coca-Cola, digamos aquí en esa parte, va a ser lo mismo que si yo la pruebo, digamos, en esa parte, va a ser lo mismo que si yo la pruebo en esta parte. O sea, las propiedades siguen siendo iguales. Pero ahora, ¿la Coca-Cola qué es? Realmente es una mezcla, ¿por qué? Porque la Coca-Cola tiene agua, tiene azúcares, tiene cafeína, tiene colorantes, etcétera. Entonces, cuando yo simplemente veo una fase homogénea, o sea, por decirlo así, si yo veo que todo tiene el mismo color, tiene las mismas propiedades, pero es una combinación de más de un elemento o de más de un compuesto, de una sustancia, pues es una mezcla homogénea. Pero ¿qué es una mezcla heterogénea? Cuando yo puedo separar fases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso típico es agua y aceite, ¿cierto? Entonces, el aceite, pregunta, entre el agua y el aceite, ¿dónde se haría el aceite? ¿En la parte de arriba o de abajo? Ya que son invisibles, por decirlo así, que no se pueden combinar. Ah, muy bien, en la parte de arriba. Y pregunta, ¿por qué propiedad en la parte de arriba? Muy bien, por la densidad. Ahora, ¿es porque es más densa o menos densa? Es porque es menos densa, ¿cierto? Por eso se hace en la parte de arriba. Pilas que el IFE siempre hace preguntas ahí con respecto a densidad. Entonces, cuando podemos distinguir entre fases, es una mezcla heterogénea, pero cuando no, homogénea. Entonces, ¿qué quiero que copien en el cuaderno? Aquí lo importante es, la materia se clasifica de acuerdo a su composición entre sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser un elemento, un compuesto. En elemento coloquen eso, potasio, sodio, mercurio, o sea, los de la tabla periódica. En compuesto, no sé, el hidrógeno, oxígeno, pero también el agua, el NaCl, es, no sé, digamos, sulfato de potasio. Ah, no, mentira, bueno, eso no escribe aquí. Pero pongamos el sulfato de magnesio, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar ahí. Y en mezclas tenemos mezclas homogéneas, por ejemplo, digamos, agua, una limonada es una mezcla homogénea. El gas es una mezcla homogénea, si el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla de qué? Es una mezcla, por ejemplo, de oxígeno más nitrógeno, más otros gases. Eso es una mezcla. Ahora, mezclas heterogéneas, agua con aceite, por ejemplo, agua con cloroformo, ¿sí? Eso es una mezcla heterogénea. ¿Listos? Y ahora quiero que ustedes respondan esas dos preguntitas. ¿Listo? Espere para chequear el tiempo. Vamos a darle mantener. 18, Dios mío. Ese, listo. Respondamos esas dos preguntitas. Las partículas representadas en el esquema conforman. Miren, digamos que el ITSO les da esa imagen, ese dibujo. Las partículas representadas en el esquema conforman un átomo, un elemento, un compuesto o una mezcla. Brian dice compuesto, Andrés compuesto, Luis compuesto. Exactamente, chicos. Ahí la respuesta es que es compuesto. Muy bien. ¿Por qué? Porque eso nos representa, oiga, mire, que esta molécula, por decirlo así, tiene un átomo, digamos, rojo, que es de otro tamaño, más grande, pero también tiene dos átomos amarillos por molécula. Entonces, eso nos representa de que eso es una molécula, no es un elemento puro. Y ahora pero hay algo clave. Entonces, bueno, listo, ahí podríamos decir como un compuesto, pero miren que lo azul podría ser que perfectamente podría representar un solvente, ¿sí? Entonces, si el azul es un solvente, podríamos decir que es una mezcla, pero de hecho la respuesta sí está bien, es compuesto. Representémoslo como de esa manera, ¿ok? Ahora, 16. A un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de cloruro de sodio, ¿ok? Posteriormente se agita la mezcla y se observa que una parte del NaCl agregado no se disuelve permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el cloro conforman a una mezcla heterogénea, bien compuestos, una mezcla homogénea o de un coloide. Exactamente. Pregunta, pero ¿por qué una mezcla heterogénea?
porque aquí dice que una parte que no se disolvió, exactamente. Entonces ahí, ya mejor dicho, ya están ustedes caucho ya para el 500. Ahora, ¿por qué no se mezcla? Pregunta Santiago, y es cierto, es bien, es una excelente pregunta. Aunque la respuesta formal es, bueno, la vamos a entender un poco mejor en la próxima clase de ciencias, pero es porque hay una solubilidad máxima para cada sustancia. O sea, es decir, la solubilidad de cloruro de sodio es de 36 gramos por cada 100 gramos de agua. Es decir, si yo agrego a 100 gramos de agua 20 gramos de NaCl, 35 gramos de NaCl, eso se por completo y me forma una solución. Si agrego exactamente 36, los 36 exactos se disuelven. Pero ¿qué pasa si yo agrego 37 gramos? ¿Cuántos se disuelven en los 36? ¿Y qué pasa con ese gramo extra? Ese gramo extra es el que nosotros vemos que se forma como un precipitado abajo. O sea, esa es una solución, pero ese gramo extra es ese que está acá abajo. ¿Ok? Entonces es por esa razón, Andrés, porque todas las sustancias que son solubles en agua, por decirlo así, tienen un valor de solubilidad. Hay sales que son más solubles que otras. Entonces, cuando superamos ese valor de solubilidad, es que formamos las mezclas heterogéneas. Pero está muy bien. Aquí, muchachos, en propiedades. Ya 10 minuticos más y le doy un descansito de 10 o 15 minuticos. ¿Listo? Entonces, cada sustancia tiene un conjunto único de propiedades. ¿Ok? Entonces, características que permiten reconocerla y distinguirla de otras sustancias. Entonces, hay propiedades físicas, ¿sí? Entonces, como el color, el olor, la densidad, el punto de ebullición, la dureza, no cambian la entidad ni la composición de las sustancias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de punto de ebullición, ya lo habíamos definido ahorita, es la temperatura en la cual pasa del estado líquido al estado gaseoso. Cuando es punto de fusión, la temperatura que pasa de sólido a líquido, ¿cierto? Ahora, propiedades químicas son aquellas que describen la forma en que una sustancia cambia o reacciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la capacidad que tiene para quemarse, o sea, su capacidad de combustión, su capacidad para oxidarse, para fermentarse, esas son propiedades químicas, ¿listo? Ahora, otra característica ahí que quiero que tengan presente es uno también puede diferenciar las propiedades de la materia como extensivas o intensivas. ¿A qué nos referimos? Con propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Entonces, por decirlo así, la masa, el peso, el volumen, la longitud. Si yo tengo una regla de 10 centímetros y una regla de 1 metro, ¿cuál regla es más larga? Pues la de 1 metro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues depende de la cantidad de esa variable. Si yo tengo una manzana de 500 gramos y tengo hipotéticamente una manzana de 5 kilos, pues ¿cuál tiene mayor masa? Pues la manzana de 5 kilogramos. ¿Sí? Ahora, aquellas que no dependen de la cantidad de materia y que nos permiten diferenciar sustancias se llaman propiedades intensivas. Entonces, por ejemplo, el color y el olor, la solubilidad, la temperatura, el punto de fusión, de ebullición, la densidad, la concentración. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vasito, por decirlo así, con un shot de agua panela, no sé, 20 mililitros, y tengo una jarra con 3 litros de agua panela, ¿cuál es la densidad? ¿Cuál tiene mayor densidad? ¿La agua panela en el shot o en la jarra? Tienen la misma densidad, ¿sí? Porque es la misma sustancia, ¿sí? Es inherente a la sustancia. Tienen el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, tienen el mismo color, ¿sí? Entonces, esas características no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Y pilas con esas. Si yo tuviese una pregunta de esa materia, bueno, listo, ¿cómo cambia la densidad con respecto a la cantidad de materia? Pues sería una línea recta. ¿Por qué? Porque sea que yo tenga 10 mililitros de limonada o una piscina de limonada, todas van a tener que el mismo valor de densidad, ¿ok? Ambas sustancias o ambos ejemplos, ¿ok? Eh, sí, un segundito. De aquí simplemente coloquen propiedades de las materias físicas, químicas y coloquen dos, tres ejemplos. En las propiedades físicas, color, punto de ebullición, densidad, punto de fusión. Propiedades químicas, coloquen oxidación, combustión. Ahora, en propiedades de la materia extensivas, ustedes simplemente coloquen dependen de la cantidad de materia y colocan de ejemplo masa, volumen, ¿sí? Peso. Intensivas, no dependen de la cantidad de materia, no. Entonces coloquen, por ejemplo, punto de ebullición, de fusión, densidad, color, etcétera. ¿Ok? Cambios físicos. Aquí simplemente me voy con la idea general.
Un cambio físico es aquel que no cambia la entidad de la materia. Entonces, por ejemplo, los cambios de estado, lo que yo les decía, si la materia pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, no cambia su composición, o sea, sigue siendo agua. Si el agua se descongela y pasa de hielo a agua líquida, y si después yo lo caliento pasa a gas, sigue siendo la misma agua, es la misma molécula, ¿sí? Pero en cambio químico, ¿qué es un cambio químico? Es una reacción química, es lo que quiero que coloquen entre paréntesis. Entonces, en un cambio químico sí se cambia la identidad química de la materia. Entonces, es decir, si yo tengo un pedazo de hierro y ese hierro se oxida, resulta que ese hierro pasa, digamos, de Fe, por ejemplo, a feo. No es que le esté diciendo feo, pero digamos, bueno, listo, es un óxido ferroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver, tiene un estado de oxidación cero en forma, digamos, inicial, y ahora pasa a un estado de oxidación más 2. Pero entonces el hierro puro, solo, tiene unas características muy diferentes que el óxido ferroso, ¿sí? Entonces, eso ya implica un cambio químico, ¿sí? Entonces, en cambios químicos, las combustiones, las fermentaciones, sí, las oxidaciones, esos son ejemplos de cambios químicos. Entonces simplemente coloquen en cambios físicos, no cambia la identidad de la materia, cambios físicos sí cambia la identidad de la materia. Y vamos a resolver esas tres preguntitas. Vayan leyéndolas. Para ilustrar una clase de química, un docente de secundaria le mostró las siguientes fotografías a sus estudiantes con que, bueno, para que clasificaran cuáles imágenes son materia y cuáles no. Una de las estudiantes dijo que las únicas imágenes que no contienen materia son la luz y la nube. La conclusión de la estudiante es verdadera o falsa. Lean las respuestas y los leo, dicen los Instagramers. Muy bien, entonces la respuesta es muy bien, la D. ¿Por qué? Porque la luz, claro que es radiación electromagnética, sí, es energía. El relámpago es energía. Estamos hablando básicamente que es manifestación lumínica, aunque también hay procesos, digamos, ahí relacionados con especies cargadas, ionizadas. Pero el tema, digamos, es, ella también clasificó, perdón, como que era materia, que no era materia, perdón, la nube. O sea, la nube la tomó como que era energía, ¿sí? Y eso es falso porque las nubes básicamente son estados de condensación de agua. O sea, es como si eran, las nubes son literalmente agua líquida mantenida en la atmósfera. Entonces, las nubes son mezclas de agua y gas, de hecho. Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué la D no es? La B. Porque el agua en estado líquido presenta como un comportamiento ondulatorio fluido. No, ahí no estamos hablando de comportamiento ondulatorio del agua, cuando uno deja caer una gota o algo así. Siempre estamos separando, discriminando qué materia y qué es energía. Una práctica común en los laboratorios de química es calentar cristales de yodo molecular dentro de un beaker con un mechero hasta observar el cambio de estado de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Después, convenientemente, se coloca un vidrio de reloj y un hielo en la parte superior para que el vapor de I2 de yodo molecular se enfríe convirtiéndose de nuevo en cristales. Según lo anterior, los cambios de estado descritos durante el calentamiento y el enfriamiento son respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Cuando se calienta, pasa de qué? De sólido a gas. ¿Ok? Pero cuando se enfría, listo, el vapor pasa de nuevo a cristales. O sea, el vapor pasa de vapor a gas, de vapor a sólido, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? So, what is the answer? Parece que estos muchachos están ya duchos, ya eso, ya dejemos acá, suspendamos la clase. Está muy crack. Muy bien, la D, sublimación directa e inversa, ¿cierto? Bien que la C, uno podría decir, no, solidificación, pero es falso, ¿por qué? Porque la solidificación es cuando pasa de, ¿qué? De líquido a sólido, no de gas a sólido. Entonces, muy bien. Y a ver si están tan OP. Respondemos esta también, respondamos esa. Se vierte un embudo de decantación 4 mililitros de tolueno, 3 de formamida, 2 de diclorometano, 1 de cloroformo. Las densidades de esos líquidos se muestran en la tabla. Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo,
se obtiene primero? Bueno, algo que me faltó ahí describir era, bueno, o le faltó describir a la pregunta era de que esos líquidos no se mezclan entre sí, son inmiscibles. Grábense esa palabra. Entonces, pilas. Chicos, acá, ¿cuál es el de mayor densidad? Entonces, vamos a hacer, ese es el primer líquido, ese es el segundo, ese es el tercero y el cuarto. Entonces, vamos a llamarlos así literalmente, cloroformo, diclorometano, formamida y tolueno. ¿Cuál es el de mayor densidad? Pilas. El tolueno, o sea, primero uno lo deja reposar. ¿Cuál es el de mayor densidad? Cloroformo. Entonces, el que va a estar acá abajo es el cloroformo. ¿Cuál le sigue en densidad? El dicloro. Entonces, ese va a ser dicloro. ¿Cuál le sigue? La formamida. Ese va a ser formamida. ¿Y cuál es el último, el menos denso? El tolueno. Cuando yo abro esta válvula de acá, ¿cuál va a ser el primero que voy a recolectar? El cloroformo. Pilas. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La D. Miren que simplemente comparar, yo les dije, oiga, usted tiene una mezcla de los cuatro, pues ubique, ¿cuál va a ser más denso? El cloroformo, el de mayor densidad. Ese va a ser el primero que usted va a recolectar. ¿Listo? Y aquí rapidito, algo sencillito. En unidades de medición, básicamente son, muchas propiedades de la materia son cuantitativas, ¿sí? Es decir, entonces están asociadas en números. Entonces yo no simplemente puedo decir, uy, no, qué calor, es que estamos a 23. ¿23 qué? 23 metros, 23 soles, 23. Pues hay que definir la unidad con la cual estamos midiendo. Entonces, estas, por ejemplo, este sistema, esas siete unidades tienen perdón, estas siete propiedades tienen una unidad. Entonces, la masa, por ejemplo. ¿Cuál es la unidad internacional de la masa? Y ahí está. Dentro de esas siete, ¿cuál es? Kilogramo, ¿cierto? En la longitud, muy bien. Metro. En el tiempo, segundo, bien. Temperatura, Kelvin. De hecho, es la, porque es la unidad estándar. Cambio de sustancia, cantidad de sustancia. Es un poquito más extraño, pero es el que dice mol. Ay. Corriente eléctrica, amperios. Y intensidad lumínica, candela. Simplemente para tenerlos en cuenta. Pero aquí lo que quiero que aprendan es cada propiedad, sea una propiedad física, una propiedad química, pero generalmente las propiedades físicas o las que se pueden cuantificar, ¿qué significa cuantificar? Que se pueden medir, pues sí, una unidad, sí. Y es importante para nosotros, ¿para qué? Para poder apreciar diferencias. Entonces, para decir, oiga, pero ¿por qué se derritió? Ah, era porque estaba a tal temperatura inicialmente y después pasó, estaba a una temperatura 1 y después pasó a una temperatura 2. O sea, eso me permite comparar. ¿Cuál es más largo? Ah, bueno, listo, pues tengo que tomar unidades, o sea, no solamente a ojo. Ah, no, a mí me parece que ese es más largo, no, pues compárelo numéricamente. Entonces, por eso nosotros diseñamos unidades de medición en ciencias, porque nos permite comparar, ¿ok? Bueno, acá tenemos cantidad física, etcétera. Aquí simplemente quiero dos importantes. ¿Qué significa precisión y qué significa exactitud? Que están relacionados, pero no es lo mismo. Precisión es una medida de la concordancia de mediciones individuales, ¿sí? Entonces, y exactitud se refiere a que las individuales se acercan al valor verdadero correcto. Entonces, por decirlo así, en este caso tenemos una buena precisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de mediciones nos dio como en ese punto, similar a ese punto. Pero una mala exactitud, ¿por qué? No llegaron al centro, que es el punto que asumimos como cierto. En este caso es una mala exactitud y mala precisión. ¿Por qué? Porque las mediciones fueron disparejas y no se parecieron al valor. Entonces, supongamos que es como que yo les pongo a medir la densidad del agua. Entonces, alguno dijo, no, la densidad del agua es 1,03. Otro me dijo, no, la densidad del agua es 10,15. Otro me dijo, no, la densidad del agua es un... Esas son esas que nada precisas, o sea, sí me van a entender, y lejos de la exactitud, excepto esta. Ahora, en el caso de buena exactitud de precisión es que entre ellas se parezcan. Ah, miren, entonces nos dio, por ejemplo, 1,0402, 1,00,
0,99. Oiga, sí, entre ellas están cercas, pero también se parecen al valor del agua, es de que la densidad del agua a una presión atmosférica y 24 grados Celsius es 1 gramo por mililitro o sobre mililitro. Entonces, mala exactitud, pero buena predicción es, por ejemplo, no, o sea, a uno le dio que era 15,1, a otro le dio que era 15,3, a otro le dio que era, por ejemplo, no sé, 14,9. ¿Entre ellas se asemejan? Sí, claro que se asemejan. Pero ahora, ¿están lejos? ¿Están cerca del valor que se toma como verdadero? Están lejos. Entonces, ahí tenerlo en cuenta simplemente en incertidumbres es, nosotros buscamos en mediciones científicas que las mediciones sean tanto precisas, o sea, que se acerquen entre sí, como exactas, o sea, se acercan lo más probable el valor que nosotros asumimos como que es cierto. Aquí en el método científico quiero que copien digamos como esta secuencia, ¿listo? O sea, el primero es observación, segundo es inducción, tercera hipótesis, cuarto experimentación, quinto análisis, sexto conclusión. Y le van a colocar el nombre método científico. Eso sí quiero que lo escriban. ¿Y cuál es el resumen de método científico, muchachos? Pues básicamente es de que es una metodología, si van a tener, es un sistema que nosotros utilizamos para poder validar hipótesis. Aquí la palabra es que es hipótesis. Entonces supongamos, digamos en observación. Supongamos que la observación. A mí me parece que hay unos días en los cuales la gente va más a cine que otros. Eso es como lo que yo he observado, ¿sí? Digamos que los martes y miércoles como que siento que van más, pero los miércoles va menos. De la observación, pues incluso podríamos saltarnos la inducción, pero entonces formulamos una hipótesis. ¿Qué hipótesis formulo yo? La hipótesis, yo digo, oiga, la gente va más a los cines, por decirlo así, los martes y miércoles que la boleta a mitad de precio que los otros días. Esa es mi hipótesis. Entonces, mi hipótesis es, por decirlo así, la, la presencia, digamos, o la cantidad de personas que van al cine ¿de qué? Depende directamente del precio de la boleta. Ahora, ¿en qué hago experimentación? Pues hago la comprobación. Entonces digo, hago un experimento, digo, voy a ir todos los días a las 7 de la noche a cine, voy a contar el número de personas que van. Entonces, si yo al final en el análisis encuentro, oiga, resulta que los días martes o miércoles, por decirlo así, digamos, ese es el análisis de toda la semana, ese es el lunes, ese es ese es el miércoles, ese es el jueves, ese es el viernes, yo puedo decir, oiga, sí, mire, en efecto, el martes y el miércoles se están yendo más personas y se relaciona que el martes y el miércoles son los únicos 2 días que la boleta está a mitad de precio. Pero por ejemplo, si fuera diferente el resultado, digamos que ese fuera el lunes, ese es el martes, no sé, ese es el miércoles, pero el jueves va a esa cantidad y el viernes va a esa cantidad, ¿sí? Viernes, jueves, martes, miércoles, lunes. Entonces yo puedo decir, oiga, es falsa la hipótesis. ¿Por qué? Porque está yendo más gente a cine el jueves y el viernes y ese día la boleta no es más barata. Entonces, si la conclusión es positiva, me genera ¿qué? Una ley, una teoría, un concepto, etcétera. Pero si es negativa, ¿qué? Tengo que volver a replantear la hipótesis. Eso aplicar a cualquier rama de la ciencia, a química, física, biología, geología, sí. Y por eso es tan importante, es exactamente seguir la misma ruta de pasos para probar ¿qué? Para probar hipótesis que para nosotros son importantes en ciencias. ¿Ok? Y aquí, digamos, estábamos viendo, bueno, unas cositas ahí con respecto a uso obligatorio de material de laboratorio, que es importante, pero creo que vamos a dejarlo allí. Vamos a mantener esto, son las 9:39. Te vamos a hacer eso, muchachos. Se los voy a regalar 15 minuticos, ¿listo? Hasta las 9:55. Y entonces a las 9:55 ya, bueno, es que les vayan a respirar, a terminar de comer, vayan al baño y pues